Bueno, por acá, allá ingresó otra compañera, Dayana. Alguien nos dice que no ha logrado ingresar. Miremos a ver si hay por acá algunas solicitudes de ingreso. No, no las hay. Está en una sesión de bilingüismo. Bueno, jóvenes, entonces, de nuevo, muchas gracias por autorizar la grabación. Buenas noches a Dayana, Maritza, Diego y a los demás compañeros que, sin estar conectados, podrán participar de este encuentro. Sea lo primero, pues presentar mis excusas porque, tal y como lo decía ahorita, la semana pasada no pude llevar a cabo ningún encuentro sincrónico y solo hasta anoche, digamos, se pudo actualizar mi plataforma. No sé si estaba unida como algunas situaciones que me permitían o que mejor no me permitían hacer los encuentros de manera adecuada, hacer las grabaciones de los encuentros. Intenté en diferentes oportunidades hacer las grabaciones durante el transcurso de la semana, pero no fue posible. De esta manera, entonces, muchachos, pues no había encuentro que ustedes pudieran eh, buscar en la plataforma y pues decidí, digamos, hacer hoy un encuentro con todo lo que tenía la semana pasada. Además de saludarlos, reiterar mi presentación, tal y como lo hice la vez pasada. Les estaba contando a ustedes que yo tengo profesión abogada, soy especialista en derecho de familia y en alta gerencia y pues voy a acompañarles a ustedes en esta competencia de investigación en el tecnólogo que ustedes están llevando a cabo. Quiero que voy a compartirles la pantalla. Si de pronto al compartir la pantalla, como no voy a ver muchas reacciones, mensajes y demás, alguno de ustedes me ayuda con eso, de, de informarme quién quiere participar, quién quiere hacer alguna manifestación al respecto, me lo van avisando. Quiero que revisemos el cronograma, quiero que podamos revisar la guía de aprendizaje y tengo para ustedes una pequeña presentación en PowerPoint que busca, digamos, dar algunas claridades, algún desarrollo adicional a todo el material de formación que pues ustedes ya tienen acceso en la plataforma, pero que estoy segura nos puede ayudar a resolver algunas inquietudes. Digamos que una vez hagamos estas presentaciones, voy a abrir un espacio si para quienes están conectados hay algunas preguntas puntuales de cómo poder plantear nuestro informe principal como evidencia final, ¿sí? Entonces voy a dar inicio a la sesión. Que hay alguien que nos está diciendo en el grupo que lo está enviando a otra parte, pero no entiendo si todos ustedes pudieron ingresar, qué pudiera estar pasando si de alguna manera no tengo más fichitas programadas. Si de pronto Maritza o algún compañero me puede ayudar compartiendo esa información a través del chat, entonces del WhatsApp, pues por favor me ayudan con eso. Voy a compartir pantalla. Ustedes me van a confirmar ahorita, por favor, si están viendo lo que voy a presentarles. Quiero que inicialmente revisemos nuestro cronograma. Me confirman, por favor, si están viendo en pantalla. Ya se logró observar. Bueno, muchísimas gracias. Acá, como se encuentra establecido en el cronograma, teníamos una primera evidencia, que es el mapa mental, analizando el contexto productivo según sus características y necesidades, del 16 de julio al 30 de julio. Tenemos una siguiente evidencia, que digamos que es la que más nos va a concentrar pues en la que nos va a generar un mayor trabajo, un mayor análisis, es la propuesta de investigación. Digamos que allí tenemos unas actividades y es que elaboramos la propuesta como actividad principal de la investigación formativa, teniendo en cuenta las situaciones de orden social y productivo y teniendo en cuenta quizás lo que ustedes ya hayan
considerado para su mapa mental. Digamos que es una forma de hilar un poco lo que tenemos en la competencia y tener una evidencia que nos va a generar a nosotros la satisfacción de haber abordado cada uno de los aspectos. Nos informa entonces aquí el cronograma que debemos estructurar el proyecto de acuerdo a los criterios de la investigación, argumentar aspectos teóricos del proyecto según referentes nacionales e internacionales y proponer soluciones a las necesidades del contexto según los resultados de investigación. La guía de aprendizaje nos lleva a nosotros, aquí la estoy proyectando, me confirman si la están viendo. Sí, señora. Ok. La guía de aprendizaje, ustedes han podido leerla, la han revisado, tienen algunas preguntas específicas. Particularmente yo no las he revisado, entonces no tengo mucha. Bueno, entonces hagamos un repaso, digamos, entre todos, que sea esta la oportunidad para aprovechar el tiempo. Sé que muchos de ustedes tienen algunas situaciones de orden laboral, bueno, de otros aspectos. Entonces, revisemos la guía en lo que tiene que ver en la propuesta de investigación. Aquí nos está diciendo que debemos entonces generar, consultar el anexo que habla del formato propuesta, pero estoy segura que ahorita que yo les haga la presentación, les voy a entregar algunos tips un poco prácticos para llevar a cabo nuestro informe final. Debemos entonces saber que vamos a tener un documento final. Ese documento final va a estar, digamos, estructurado con una etapa 1, que es la presentación. Antes de iniciar la escritura del documento final, debemos tener en cuenta las recomendaciones que se nos han establecido para el mapa mental, lo que vamos a revisar ahorita en la presentación, y sepamos entonces que el título necesario para este proyecto debe ser concreto y relacionado a un problema que nosotros busquemos resolver. No deberá contener palabras innecesarias, debe ser muy concreto. En algunas revisiones que estaba haciendo por allí previas a este encuentro, me encontré con una pregunta de investigación que puede ser, digamos que actual, de lo que está pasando en muchos ambientes de aprendizaje, en muchas aulas a nivel de docencia universitaria. Y una pregunta que se puede plantear uno es, ¿qué tanto, o mejor, qué influencia tiene el uso de dispositivos móviles en los estudiantes universitarios o en los estudiantes de educación superior o en los estudiantes de procesos de formación como en el que ustedes se encuentran? La pregunta o el título es precisamente una pregunta que nosotros vamos a resolver. El título tiene que ser el planteamiento de un problema. Aquí nos dice que ese título deberá tener una extensión máxima de 15 palabras y deberá reflejar de manera apropiada de qué vamos a trabajar en nuestro proceso de investigación. El resumen nos dice que este se realiza cuando ya hayamos elaborado todo el ejercicio de investigación, cuando ya hayamos identificado nuestro problema, cuando ya hayamos realizado el estudio de fuentes, cuando ya hayamos ido al trabajo de campo, cuando hayamos desarrollado entrevistas, análisis, observaciones, tal y como lo vamos a ver más adelante. Hay que establecer en nuestro trabajo de investigación algunas palabras claves. Eso es importante porque ustedes están en un proyecto muy técnico, van a trabajar claves, palabras mejor que no son del conocimiento de todo el mundo, y recordemos que nuestros procesos de investigación, nuestros proyectos o informes pueden ser consultados por cualquier tipo de personas. Entonces, no solamente es para que nos sirva como una evidencia, hoy lo tenemos como una evidencia, hoy lo tenemos como un trabajo que será calificable, pero como aquí estamos formándonos para salir a desarrollar esto de manera profesional, en nuestros trabajos, en nuestros entornos, es importante que nosotros sepamos que todos los proyectos de investigación, todos los informes de investigación deberán tener unas palabras claves que nosotros como un diccionario, como un glosario. Eso es importante tenerlo en cuenta.
La justificación dice que expone las razones por las cuales nosotros vamos a realizar el proyecto de investigación. ¿Qué nos motiva? ¿Cuál es el contexto productivo en el que nos vamos a mover? ¿Cuáles son los aspectos sociales, institucionales, pedagógicos, tecnológicos que nosotros vamos a tener en cuenta? La justificación, entonces, nosotros podemos decir que resume la importancia de resolver el problema de investigación, resume la importancia de resolver el título. El título será el problema de investigación y la justificación entonces es por qué nosotros vamos a encargarnos de desarrollar este proceso de investigación. Vamos a destacar el impacto, aclarar a quiénes va dirigido, quiénes serán los beneficiarios directos de nuestro proyecto de investigación y si tiene un alcance social, que es lo que nosotros debemos buscar. Para los antecedentes, dice el numeral 7 de esta guía, que la revisión de la literatura es una síntesis original de teorías y trabajos de investigación de campo o empírica sobre el tema al que se refiere el estudio por realizar. Se sugiere entonces que el aprendiz deberá consultar las bases de datos del SENA, hacer una recopilación actualizada, acá nos dicen 3 últimos años, de lo escrito sobre el tema. La revisión de la literatura debe ser un apartado donde el lector descubre cuál es el problema no resuelto por la comunidad científica y que se requiere abordar mediante el estudio propuesto. Para la identificación del problema, entonces, contemplemos las necesidades expuestas en el mapa mental, realicemos la delimitación de las mismas y en un primer momento podríamos entonces nosotros describir la situación actual del problema, definir el ambiente, el ámbito espacial y realizar la propuesta del desarrollo que nosotros vamos a tener en cuenta. Para la pregunta de investigación, numeral 9 nos dice es necesario tener en cuenta que guarda estrecha relación con los objetivos de la propuesta y la revisión de la literatura. Para ello, escriba la pregunta cuya respuesta es la solución del problema planteado. Tendremos un objetivo general, tendremos unos objetivos específicos. Recordemos que los objetivos se deben de escribir, redactar en lenguajes claros y sencillos y siempre, siempre deben iniciar con una redacción en un verbo en infinitivo. Entonces, desarrollar, buscar, propender, ese siempre será el inicio de los objetivos. Será de manera en verbos. El marco teórico dice que deberá ser organizado en temas y subtemas de lo general a lo particular. Para el tipo de investigación, el aprendiz deberá identificar si es exploratorio, si se familiariza con el fenómeno que se investiga, si es descriptivo, entonces identifica características del universo de investigación, señala formas de conductas, establece comportamientos concretos y comprueba variables. Si es explicativo, entonces es la forma de comprobar la propuesta que soluciona el problema o no. La población se define como el conjunto de personas a las que va dirigida la propuesta de investigación formativa y guarda relación con sus fases. En este campo, el aprendiz debe describir de manera amplia el contexto donde convive la población, su universo total de actores y se menciona la muestra si así ustedes lo van a determinar. En el campo de técnicas e instrumentos de recolección de información, debe describir las técnicas tales como la observación, la encuesta, la entrevista, entre otros. Voy a pasar aquí a la presentación que tengo en PowerPoint porque muy seguramente nos va a ayudar de manera más específica. Entonces voy a iniciar con esta presentación. Entonces dice que ese componente formativo tiene como finalidad, ¿sí están viendo esta presentación? Sí, señora. Ok. Tiene como finalidad que el aprendiz desarrolle capacidades argumentativas, propositivas e interpretativas, a partir de aprender a estructurar el proyecto de investigación de acuerdo con principios y métodos sistemáticos requeridos para la solución creativa de problemáticas identificadas en el contexto social y productivo. Hay unas palabras claves. Investigar es buscar información,
organizar una información que ya se tenga, gestionar el conocimiento, resolver problemas y agregar valor en los procesos. Cuando nosotros buscamos información relacionada con el título que hemos planteado como el problema de nuestra investigación, la vamos a encontrar desde muchas fuentes. Debemos organizarla de tal manera que lo que encontramos y que tengamos como insumo sea lo que nos ayuda a resolver la pregunta del planteamiento, nos ayuda a resolver el problema y agrega valor en ese proceso. En la formación profesional, que es en la que nosotros nos encontramos, la competencia orientar investigación formativa según referentes técnicos tiene como objetivo que el aprendiz pueda adquirir fundamentos metodológicos en investigación, facilitando así el desarrollo del proyecto formativo y el aprendizaje por proyectos. Desde esta perspectiva, la investigación es la base del aprendizaje. Nos enseña métodos para organizar el pensamiento, facilita la comprensión de la información, permite descubrir nuevos conocimientos necesarios para el mundo laboral y personal. ¿Cómo entonces nos preparamos para nuestro proceso de investigación? Delimitamos el tema. Cuando planteamos la pregunta, cuando planteamos nuestro problema, lo estamos delimitando. ¿En qué nos vamos a concentrar? ¿A qué población nos vamos a dirigir? ¿Qué es lo que busca el planteamiento del problema? ¿Cuál es el contexto productivo en el que nosotros nos estamos moviendo? Podemos revisar una información previa. Claro que vamos a encontrar información alrededor del tema. No estamos generando algo que nunca se haya visto. Es posible que la forma en cómo lo estemos planteando para nuestro proyecto de investigación, en efecto, no se haya desarrollado antes, pero información previa generalmente vamos a encontrar. Determinación del diseño teórico. Entonces busquemos todas aquellas bases teóricas en las cuales nosotros nos vamos a mover. La bibliografía que nos proponen leer, las bases de datos que nos proponen consultar, ese ya es un diseño teórico por el cual nosotros vamos a empezar. Y la elaboración del proyecto de investigación como tal. Delimitamos el tema, revisamos la información previa, determinamos el diseño teórico y empezamos con la elaboración de ese proyecto. ¿Cómo vamos a trabajar entonces en la ejecución de la investigación? Hay muchos métodos de recolección de esa información y entendemos entonces por métodos aquellas técnicas para obtener datos con un propósito específico, como investigación o análisis, y algunos de esos métodos más comunes incluyen encuestas, entrevistas, observaciones, análisis de registros, muestras biológicas. Recordemos que si nosotros vamos a hacer entrevistas y vamos a grabar esa entrevista, debemos siempre pedir autorización para grabarla, pero sobre todo también debemos decir que cuál es el fin de esa entrevista, para qué vamos a grabar ese encuentro que tenemos con esa persona. Las entrevistas las podemos hacer a simplemente personas que del común se pueden beneficiar de mi investigación, se la puedo hacer expertos en el tema para fundamentar mi tesis o mi planteamiento del problema, o se lo puedo hacer a referentes académicos que ya hayan trabajado sobre esos temas. Las entrevistas pueden ser una muy buena fuente o un muy buen método de recolección de la información. ¿Cómo hacemos encuestas? Son cuestionarios enviados a grupos de personas para conocer opiniones, actitudes o comportamientos. Ejemplo, ahora en el WhatsApp existe una forma rápida de lanzar una entrevista a un grupo determinado de personas, a un grupo en el que nos encontremos. Lanzamos encuestas, perdón, encuestas de si vamos a hacer un compartir, qué queremos comer, si vamos a hacer una salida de campo, entonces, qué lugares son los preferidos, cuáles son los medios de transporte que podemos utilizar para esas salidas. Bueno, digamos que las encuestas ahora con todo lo que tenemos de tecnología, esos cuestionarios que se montan en Google de manera muy rápida, son métodos de recolección que nos ayudan a avanzar en el proyecto, ¿cierto? Entonces, cuando le lanzamos la pregunta a las personas, fácilmente nosotros vamos luego a organizarla, a tabularla y a encontrar el fundamento para nuestra respuesta. Las entrevistas, como lo mencionaba ahorita, son conversaciones estructuradas o semiestructuradas con individuos para obtener información detallada.
También tenemos las observaciones. ¿Cuáles son las observaciones? Entonces dice que recopilación de datos a través de la observación directa del comportamiento o fenómenos en un entorno específico. El análisis de registros nos dice entonces que es la revisión de documentos existentes como historiales médicos, registros de transacciones que nos podrían permitir obtener una información relevante. Otro método de recolección es buscar grupos focales, reuniones con un grupo pequeño de personas para discutir temas específicos y obtener información cualitativa. Recordemos que cuando hablamos de lo cuantitativo son aquellas cifras que nosotros podemos fácilmente identificar, contabilizar, y la información cualitativa es la que responde a nuestras opiniones, a los conceptos, a las posturas que podamos tener. La escucha social dice que es una monitorización de conversaciones en redes sociales para analizar opiniones y tendencias. Respecto a lo que ocurre en redes sociales, podríamos tener grupos muy interesantes que den conceptos aterrizados y adecuados, o podríamos encontrarnos con personas que a veces tienden a confundir, simplemente hacen opiniones, digamos, al azar, no son organizados en su concepto y no realizan opiniones de manera adecuada. Otro método de recolección de la información es el seguimiento en línea, análisis del comportamiento de los usuarios en sitios web y plataformas digitales. Ese podría ser un método confiable porque en esas plataformas podríamos nosotros conocer la intención de grupos grandes o pequeños con respecto a determinados productos, con respecto a determinadas compras, etcétera. Vimos entonces que los instrumentos de recolección de la información son cuestionarios, guías de entrevista, bitácoras de campo, grabaciones o software. Y su elección dependerá del tipo de información que se necesita, los recursos que tengamos disponibles y el contexto de la investigación. Muy seguramente muchos podremos tener acceso a muchas fuentes, podemos estar en ciudades capitales, muchos otros pueden estar en ciudades un poco más alejadas, en territorios donde el Internet puede no funcionar muy bien, donde no tenemos grupos focalizados que les interese participar en nuestros proyectos de investigación, porque a veces hay personas que no les interesa contestar cuestionarios, hay personas que no les interesa contestar entrevistas o desarrollar entrevistas, entonces todo dependerá de los recursos que nosotros tengamos disponibles. Luego vendrá un procesamiento de la información y el propósito entonces es lograr la integración y valoración de la información. Entonces, todo lo que nosotros hemos recopilado en los cuestionarios, en las entrevistas, en las fuentes que ya pudimos consultar, en plataformas digitales o en el trabajo de campo que nosotros hayamos desarrollado, debe ser procesado. ¿Qué hago con todos esos datos? ¿Cómo los organizo? ¿Cómo los integro? ¿Y qué valoración le voy a dar a mi proyecto de investigación? Se debe caracterizar por la cuantificación, o sea, a cuántas personas entrevistamos, cuántas visitas de campo pude desarrollar en empresas, en entidades, etcétera. ¿Cómo cualifico? ¿Cómo puedo cualificar? Entonces, cualifico de acuerdo a los grupos poblacionales a los que yo les dirigí mis entrevistas. Luego viene la interpretación o la valoración de esa información. ¿Cómo interpreto y si fueron efectivos los datos que yo obtuve? ¿Cómo determino si fueron efectivos los datos que yo obtuve? Eso depende de la planeación que yo le haya dado a mis instrumentos o a mis métodos de recolección de la información. ¿Cómo vamos a redactar el informe? Digamos que ese es el documento que recoge todo el trabajo resultado de la investigación. Debe ser breve y preciso en su presentación. El informe de investigación, esto lo saco directamente del material que se encuentra en la plataforma, dice que es el documento donde se registra el resultado final del proyecto. Lo componen entonces un título, el resumen, la introducción,
el marco teórico, la justificación, los objetivos y la pregunta de investigación. Debemos contar cuál fue la metodología que nosotros utilizamos para recopilar los datos, cuáles fueron los resultados, si tuvimos discusiones al interior de nuestro grupo de trabajo para enriquecer este informe de investigación, cuáles son las conclusiones y las referencias bibliográficas. Allí es muy importante que siempre tengamos en cuenta cuál es la fuente de la cual nosotros hemos sacado la información. Ustedes saben ahora que tenemos una tendencia interesante de encontrar información que nos suministra la inteligencia artificial, ¿cierto? Lo que hace el ChatGPT y bueno, muchas otras cosas. Si nosotros hemos utilizado esas fuentes, es importante que las mencionemos. Recordemos que la inteligencia artificial ahora, pues, digamos, ha llegado para quedarse, pero debe convertirse en un insumo que me permita a mí tener capacidad argumentativa de procesar esa información que se me ha entregado y cómo la voy a desarrollar en el informe, pues poniendo mi propio sello, ¿cierto? Mi sello personal, cómo voy a plantear entonces la respuesta y demás. Una vez se elabora el informe, se renueva ese ciclo investigativo con una nueva pregunta problematizadora que permita continuar profundizando en el tema desarrollado o un nuevo tema de interés para el investigador. No quiere decir que esto sea un tema de nunca acabar, sino que vamos a finalizar entonces contestando la pregunta que nos hicimos al inicio y muy seguramente pueda generarse una nueva pregunta de acuerdo a todo lo que nosotros hayamos podido analizar y esto será, digamos, temas siempre nuevos para el proceso de investigación. Hasta aquí, jóvenes, yo tendría para ustedes esta presentación. Ya he dejado de compartir la pantalla. Quiero conocer sus impresiones, quiero saber si hay preguntas específicas o si vamos a empezar a trabajar y vamos a desarrollar preguntas en el chat. Digamos que voy a estar muy pendiente si ustedes lo necesitan y pues plantearles entonces a ustedes si nuestro próximo encuentro lo llevamos a cabo el próximo miércoles o el martes. No sé ustedes cómo estén de tiempos. Bueno, voy Por a mí no dejarlo había entonces. problema el martes. El martes 7 de la noche, Diego. Sí, señora, está bien. Bueno, lo voy a plantear entonces aquí para el martes. Estaré pendiente de ustedes entonces en el chat de todas las preguntas que puedan generarse. Voy a, ya ahora mismo empiezo a retroalimentar y a calificar todas las evidencias que tenemos por allí pendientes y pues pendiente de todas las inquietudes que ustedes tengan. Si no hay más inquietudes en este encuentro, entonces voy a dar por terminado, voy a suspender la grabación, voy a dar por terminado y luego podrán encontrar esta sesión sincrónica en la plataforma. Les deseo entonces a todos una buena noche. Quedo muy pendiente de todas las dudas que puedan surgir y muy pendiente de acompañarles en el proceso de la elaboración de su informe de proyecto final. Vale, muchas gracias. Bueno, muchas Gracias. gracias a ustedes. Buena noche.